Habíamos anunciado más tempranito que íbamos a tener el sector de salud. Quiero presentarles a mi doctor. A ver. También es el doctor Rolly Aguilera. Estamos en contacto con él. Un doctor que está muy actualizado con todos los temas ahora del COVID, los cambios, porque hay que actualizarse. Ahora los médicos cada vez más están conociendo sobre este virus. Y quizás nosotros a veces nos quedamos un poco con la información de allá atrás y tenemos que estar actualizados también. Así que un gusto presentárselos para que también puedan sacar algunas dudas, preguntas al doctor Rolly Aguilera. ¿Cómo está, doctor? Buen día, bienvenido a Cocineros Bolivianos. Aquí está Grisel, Chichi y Mario. Buen día, doctor. ¿Cómo está, Grisel? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, ya trabajando, doctor, como me puede Todo ver, negativo. con todos sus cuidados. Sí. Y bueno, queremos, doctor, Sí, aprovechar bueno, de saludarlo, de agradecerle. Uy, se cortó ahí su... ¿Ahí está? Sí, ya lo tenemos. Un Sí, pequeño error. Ah, Sí, ok. perdón, que me está entrando una llamada y... Ya. tengo que Doctor, no enviarlo, le vamos a quitar perdón. mucho tiempo. Queremos saber algunas nuevas incógnitas que surgen, ¿no? Alrededor de esto del COVID, por ejemplo, que la gente pueda tener dudas. Por ejemplo, esta segunda ola que estamos viviendo, el virus, daría la impresión que es más contagioso, que mucha gente está cayendo, pero que quizás está dando más suave. ¿Estaría correcto afirmar esto o no es así? ¿Cómo usted analiza esta nueva ola de infección? Mire, la verdad que muy preocupado. En inicio de la anterior ola teníamos apenas entre 7, 10, 15 pacientes cada turno por médico. O sea que en teoría estaríamos hablando de que unos 30, 35 pacientes se atendían de forma presencial en cualquiera de los centros de atención, o sea, particulares y públicos, ¿no? Ahora, desde hace más o menos unos 20, 25 días atrás, pareciera que se triplicó esto. Ayer, sin ir muy lejos, lamentablemente atendí 45 pacientes en 12 horas. O sea, extremadamente preocupante en el sentido de que uno ya no abastece, digamos, como atención primaria, y lamentablemente me parece que si seguimos de la forma que estamos yendo, esto va a ser catastrófico en pocos días. Lamentablemente ya no hay espacio físico en algunos centros y obviamente uno va a tener que hacer una atención domiciliaria ya a los pacientes con una complejidad mayor, y me preocupa muchísimo eso porque lamentablemente todavía tenemos muchos pacientes con muchos factores de riesgo, que esos son los pacientes potencialmente graves que pueden llegar a tener un desenlace fatal, y eso realmente me tiene muy preocupado. Wow, alarmante lo que nos cuenta, doctor. Y bueno, estábamos leyendo algunos mensajitos de la gente. A veces las personas no saben cuándo deben hacerse o no una prueba, un test para saber si tienen COVID. Peor en estos cambios de clima. Uno no sabe, estaré solo resfriado, tendré solo gripe, me tendré que hacer la prueba. ¿Qué signos usted cree o síntomas que cuando la persona sienta sí o sí deba hacerse la prueba? Porque es muy diferente como le puede dar a cada persona, ¿no? No siempre tenemos los síntomas cotidianos que nos suelen decir. Entonces, ¿qué le puede decir a la gente? ¿En qué momento ellos deben optar por aislarse, por hacerse una prueba? Mire, como dice usted, es muy florido ahora el tema de los síntomas. He visto desde diarrea hasta reacciones cutáneas, pero típicamente el paciente tiene que haber tenido el contacto o la sospecha de contacto con alguien que ha sido infectado, que no haya cumplido digamos, las medidas de precaución y las medidas de aislamiento que corresponden, los 2 metros, el uso de los cubrebocas, y que además de eso, obviamente presente algún tipo de síntomas. Típicamente los pacientes pueden tener febrícula, que son temperaturas entre 37,5, dolor de garganta, puede haber, como le digo, diarrea. El dato clínico de la pérdida de olfato y del gusto, si bien no se presenta en todos los casos, en un 50% aproximadamente sí se presenta. Entonces ahí uno diría hacerse una prueba siempre que el paciente tenga obviamente síntomas y la sospecha o el dato de que uno estuvo con alguien positivo o en lugares, digamos, donde no pudo mantenerse el distanciamiento social y no haber tenido las medidas de protección. Entonces, ¿cuándo hacérsela la prueba? Es la pregunta más grande, digamos, sobre todo cuando uno de forma
apresurada, corre a hacerse una prueba y lamentablemente sale negativo. Me ha pasado muchísimo y yo esperaría un poquito, sobre todo en estos pacientes que han tenido un contacto muy próximo, digamos 2 o 3 días, no valdría la pena hacerse la prueba de forma inmediata. Esperar un par de días, yo diría entre el 7 y el 10 días desde el contacto, me potencia la chance de detectar el virus. Doctor, y obviamente sí o sí cuando haya síntomas, ¿no? Y Cuando mientras haya un tipo espera de la síntomas persona como- estos días para irse a hacer la prueba, ¿hay algo que pueda hacer como tratamiento para ir atacando por si acaso? Mire, en realidad el tratamiento específico para COVID no existe, ¿no? Es mentira eso que si uno toma la ivermectina, la citromicina, los omegas, las vitaminas, estos solamente son condicionantes, ¿no? Yo particularmente no ocupo ivermectina, no ocupo acitromicina, porque no hay evidencia hasta la fecha de que tenga una mejoría o disminución del cuadro clínico. La ivermectina, sin ir muy lejos, si tuviese algún tipo de efecto, en mi parecer, Santa Cruz no tendría COVID, porque creo que el 90% de la población la ha tomado y no hay camba que no lo haya tomado, lamentablemente. Entonces, yo esperaría un poquito y en las fases tempranas y las fases, digamos, leves de los pacientes que no tienen insuficiencia respiratoria, que no tienen cambio en la oxigenación de la sangre, el tratamiento solamente es sintomático. Quiere decir que si yo presento fiebre, tomo paracetamol para la fiebre; si hay dolor de garganta, capaz de un ibuprofeno; si tengo congestión nasal, un antialérgico o alguna condición así, pero de forma inicial no hay ningún tratamiento que me disminuya o me empeore el síntoma. A mí me gustaría, digamos, hacer un énfasis acá, porque ahí cambia totalmente el paradigma una vez que tengamos una oxigenación por debajo de 93. Este paciente sí ya es potencialmente tributario a que vaya a internarse y hacer ya otro tipo de tratamiento, que ahí entran ya los corticoides y los anticoagulantes, y siempre obviamente individualizando cada caso. Ok, el doctor se Me preocupa refiere mucho. al oxímetro, ¿no? Que la gente siempre se Exactamente, tome, y si está menos de 93, ojo, ¿no? exactamente. Ese es el dato clínico, diría yo, el dato único de definir a un paciente con una severidad. Ningún otro síntoma me da a mí una categorización de severidad en el paciente. Si bien la diarrea, la fiebre, el dolor de garganta son atenuantes que molestan mucho al paciente, ninguno de esos datos me refleja mi severidad. La severidad simplemente me la da la oxigenación en sangre, y con este valor por debajo de 93, que no lo impongo yo, ¿no? Esto lo han puesto las guías internacionales, obviamente que ahí tenemos que basarnos nosotros. Este valor es tremendamente importante en el sentido de la valoración de severidad. Este Doctor, paciente con 93 ya tiene que ser atendido de forma hospitalaria. muy bien. Para ir cerrando, doctor, algo muy importante. Antes se creía que la persona tenía que estar aislada por mucho tiempo, 20 días, 25, 30, hasta, no sé, 40 días. Y ahora usted me comentaba que hay una nueva información de la organización que usted hace parte, que si usted puede recordar el nombre, donde cuántos días ahora la persona debe mantenerse aislada, cuándo sabe que ya no contagia, si contagia, cuándo puede retomar sus actividades. Actualícenos un poquito en esta información, porque veo que hay mucha desinformación en las redes. Sí, esto es fundamentalmente, y entra de nuevo la oxigenación. En un paciente que tiene síntomas leves y con, digamos, una oxigenación por encima de 93, uno lo categoriza como leve. Entonces, en estos pacientes, desde que uno tiene síntomas, los pacientes obviamente, como su nombre dice, los pacientes sintomáticos, uno toma solamente 10 días de aislamiento. Lamentablemente acá en Santa Cruz y bueno, en toda Bolivia he tenido la dificultad de que los pacientes están mucho tiempo en aislamiento, porque hacen un seguimiento hematológico con las pruebas ELISA, con las CLIA, con las pruebas rápidas, donde de mala manera interpretaban que la IgM era una capacidad de contagio, y lamentablemente no se ocupa así en ninguna parte del mundo. Y sobre todo, usted me dice,
las entidades que regulan esto, así como la FIFA es para el fútbol, yo le decía cuando la vi, el CDC, la OMS, la IA, ITSA, que son las entidades reguladas que nos dan, digamos, de todos estos datos, determinaron que después del 10º día, el paciente que es positivo, ya no contagia a nadie. Entonces, ahí se levanta el aislamiento, siempre y cuando el paciente no tenga fiebre, ¿no? Entonces, es ahí, digamos, donde yo le digo que este paciente ya no es una amenaza para la sociedad, y de hecho yo lo considero de forma particular que es un paciente que ya ha recuperado y que por beneficio para la sociedad él ya no tiene capacidad de contagiar a nadie. Entonces los demás que no hemos sido positivos capaz que son muchos sospechosos, pero en este paciente específicamente que ya tuvo COVID y espera más de 10 días desde su inicio de síntomas, puede levantar el aislamiento sin ningún problema. En los asintomáticos, por un margen de seguridad, se tomó desde la prueba también 10 días y se levanta el aislamiento, porque el virus ya en nuestro organismo no tiene esa capacidad de replicarse, o sea, de seguir creciendo y desarrollar enfermedad. Entonces, 10 días tenemos que tener en cuenta desde inicio de síntomas o desde una prueba positiva en los asintomáticos. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha contado. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para la gente, pero alarmante lo que dijo al principio. Entonces hay que llamar la atención a la gente que se cuide mucho, muchísimo, porque lo que dice el doctor está ya todo prácticamente colapsado. Así que cuídense, no se expongan, no se arriesguen, ¿verdad? No, está terrible, está verdad que uno prácticamente ya el sistema de salud, si no está colapsado, va a colapsar en estos días, con deficiencias que ya veníamos arrastrando. Han colapsado todos los sistemas a nivel mundial, no vamos a hacer la excepción, y hay que cuidarse, hay que mantener el aislamiento, hay que mantener la mascarilla, hay que mantener las medidas que nos han enseñado, que son bastante simples, pero que lamentablemente no las cumplimos. Y bueno, Dios nos ampare, Dios nos cuide, y la verdad que a los que ya les dio hay que agradecer mucho, porque esta es una enfermedad que realmente nos está dejando diezmados a miles de familias. He visto mucha muerte, es demasiado triste esto, y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para los que tenemos familiares un poquito lábiles para tener este tipo de enfermedad. Doctor, entonces lo que hay que pensar. La recomendación también sería que si usted, como dice, tiene un pariente delicado, de tercera edad, con una enfermedad de base, todo, uno evite entonces ir a visitar a este pariente incluso, ¿no? Medidas que uno tiene que tomar. Sí, totalmente. Mire, mi papá es una persona de mayor edad que tiene muchos factores. No lo veo hace 25 días, apenas por teléfono. Obviamente la necesidad de echar un abrazo, no lo vi para Navidad, no lo vi para Año Nuevo, pero no puedo arriesgar a mi familiar, y me parece que es una responsabilidad mía y de todos los que tenemos algún familiar con algún tipo de factores. Entonces, no quiero ser el vector que lleve muerte a mi casa, no quiero ser el que desarrolle alguna tragedia, y hay que cuidarnos. He visto demasiada gente suelta, por decirlo así, en calles, sin el barbijo, sin el tapaboca, sin respetar las medidas. Hay que tener mucho cuidado. Esto no es un chiste, realmente estamos ante una amenaza global, y bueno, Dios quiera que no nos pase nada a nadie. Gracias, doctor. Queremos agradecerle este contacto. Esperamos poder tener una nueva oportunidad de conversar con nuevas preguntas que puedan surgir. Sabemos que le hemos quitado su tiempo, que vale oro. Gracias a usted y a todos los doctores, enfermeras, todo el personal de salud que está en la primera línea arriesgando sus vidas. Así que nosotros lo único que podemos hacer para retribuirles eso es ser responsables y cuidarnos, no ser irresponsables. Gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, y entonces, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Rolly Aguilera, hemos escuchado claramente. Entonces, también hacer un llamado a las empresas, entidades públicas y privadas también que suelen aglomerar gente, filas. Yo no he visto que ninguna empresa te esté haciendo cumplir el distanciamiento en las filas, exigiendo el barbijo. Si usted tiene un negocio, una empresa, es funcionario público, ponga las medidas, ponga la orden. No se va a atender a nadie sin barbijo. El que llegó sin barbijo no se le atiende. En las filas afuera, hagan respetar el distanciamiento. Las filas están toda una aglomeración uno atrás del otro. Está en nosotros también poder ayudar a que se respeten estas normas de bioseguridad. Así que ya saben, muchas gracias a todos. Esperamos que les haya servido estas recomendaciones. A cuidarnos, chicos.